buenas, yo soy Ale Lozano y te doy la bienvenida otro día más a mi podcast Ayúdate a ayudarte, en el que tratamos pues un montón de temas que nos pueden ayudar a ser nuestra mejor versión. Bienvenidos también un poco a este formato algo distinto en el que pues bueno, es un podcast, pero va a ser un mini podcast, ¿no? Algo un poco más concreto, algo más de ir al grano, algo más de decir típica frase que te dice no sé quién, típica emoción que sientes cuando no sé cuándo, tal. Voy a empezar yo proponiendo algo, porque me gustaría que en realidad vosotros también dijeseis, buah, me gustaría que hablases de esta frase. Y vamos al grano y hablamos de esa frase. Voy a empezar yo con la típica frase de un clavo saca otro clavo. ¿Qué parte de verdad tiene eso? O sea, ¿es realidad? ¿No es realidad? Mm, debatamos. Un clavo saca otro clavo. En mi opinión, tiene mitad verdad, mitad mentira. Un clavo saca otro clavo si nos ponemos en el contexto de, bueno, yo tengo una pareja, dejo de estar con esa pareja y yo estoy con otra persona. Otra persona que, seamos honestos, otra persona que es un reemplazo, otra persona que es un parche. Para mí es un parche. Un clavo saca otro clavo es, estoy poniendo un parche en mi relación anterior, estoy poniendo un parche a un vacío emocional que me ha dejado otra persona. Porque cuando tú lo dejas con alguien, ya no solo echas de menos persona, cariño, su personalidad en concreto, sino yo creo que muchas veces lo que más cuesta superar es el estar hecho a una rutina, estar hecho a unos planes, estar hecho a unas cosas con alguien que de repente dices, yo con quién voy a cenar ahora no sé dónde, o yo con quién voy a ver la peli de esta noche. Ahí es cuando más lo vas a notar, en esos momentos que tú decías, esto yo lo hacía en pareja y ahora lo estoy haciendo sola. Entonces, eso es algo que realmente se puede suplir, ¿no? O sea, si tú conoces a otra persona, con otra persona que puedes irte a ver una peli al cine y cenar mañana en no sé dónde, estás llenando ese vacío, digamos, de situaciones, sí, de rutinas, a lo mejor algo así. Entonces, yo creo que un clavo saca otro clavo temporalmente. Un clavo saca otro clavo temporalmente, sí. A ti te permite estar desconectada, te permite estar distraída o distraído, estás enfocado en otra persona y no te enfrentas a ti mismo. Tienes miedo de enfrentarte a tus propias emociones, entonces literalmente te centras en otra persona que te desvía el foco de ti mismo y así, ok, tú sientes que todo está bien, pero va a llegar un momento en el que tú digas, me tengo que enfrentar a mí". Y aunque tú no quieras, te va a pasar. O sea, te vas a ver en algún momento que digas, sí, estoy perdidísima, pero si yo pensaba que había llenado un vacío emocional y que ya estaba súper happy y no, en realidad no, y en realidad no. O sea, es que una persona no te va a llenar un vacío que otra persona te ha estado llenando durante mucho tiempo o poco tiempo, da igual, pero es una persona con la que ya habías congeniado, que ya conocías, que ya tal. Una persona que conozcas a los 2 días no te puede aportar todo lo que te ha aportado otra persona en una relación. ¿Que está bien o está mal? Es que el bien y el mal, cada uno tiene su concepción del bien y su concepción del mal, ¿no? En mi opinión, está como feo porque, joder, realmente a la otra persona la estás usando. Es que hoy en día se utilizan demasiado las personas. Es que también puedo ponerme a hablar de esto. Se utilizan demasiado las personas y a mí es algo que me pone muy nerviosa y me frustra un montón. Pero bueno, sí, porque tú realmente estás con esa persona por no pensar en la anterior. No porque esa persona te esté aportando mucho, sino porque esa persona te está haciendo olvidarte del otro, te está manteniendo distraída. Entonces, es un parche. ¿Está bien? Pues para ti, siendo la persona que está usando a ese clavo, pues te están permitiendo estar distraída, no pierdes un poco el enfoque de todo lo malo, tal, estás guay y crees que no ha pasado nada, pero como digo, todo vuelve y vuelve por dos. O sea, yo soy más de la opción de detente, cálmate, mira la situación, qué ha pasado, qué no ha pasado, en qué has fallado, en qué no has fallado, en qué te han fallado. Que en el proceso va a haber clavos, los va a haber. O sea, yo no creo que tú realmente si sales de una relación vayas a entrar a otra a tope, o sea, vas a seguir. Es que es algo tan subjetivo, o sea, también dependerá, ¿no? También de cómo haya finalizado la relación anterior. Pero el clavo saca otro clavo, yo me imagino a una persona en plan, súper dolida por el fin de una relación, eh, dependiente y que necesita llenar ese vacío rápidamente. O sea, necesita a alguien que le llene. Y como he dicho antes, habrá muchas cosas que te pueda llenar y muchas cosas que te pueda aportar, que también te la podrían aportar tus amigos. Pero, vamos a ser honestos, ¿no? O sea, tus amigos no te pueden aportar lo que te puede aportar tu pareja, ya me entendéis. Entonces, tú directamente tienes a alguien que te va a aportar todo lo que tú creías que te aportaba tu pareja y eso lo vas a notar temporalmente, temporalmente. Luego llegará un punto que digas: así que, ¿un clavo saca otro clavo?". No.
Había dicho un 50-50, ahora digo que no, porque no lo saca del todo. Yo no creo que un clavo saque otro clavo, te lo saca temporalmente, te lo saca un poquito, pero no lo saca del todo. Una persona no sustituye a otra. ¿Qué pensáis? Dejadme vuestra opinión.